¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El Centro de Oración del Sagrado Corazón aquí en la Ciudad de México nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en un miércoles más para compartir un programa muy interesante con ustedes. Vamos a compartir la doctora María Esther Barneche Pous, que ya como saben es cofundadora de este centro y de la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe. Marie, qué gusto compartir contigo este tema tan importante. ¿Qué tal, Perlita? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta, Marie. Y el tema que vamos a compartir es conflictos familiares, un tema en el que nadie nos podemos excluir, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra familia, es parte del ser humano tener relaciones y tener que haya conflictos en ellas. ¿Qué nos puedes platicar, Mari, de este tema tan importante? Fíjate, Perla, que no se puede evitar el que haya conflictos porque hay diversas personalidades en la familia, diversas formas de ver las cosas, aunque nos hayan educado igual, pues no todos vemos las cosas de la misma manera. Y entonces el saber compartir sin pelear, pues es un logro de años, es un logro de la sabiduría que te va dando la vida. Y por ejemplo, yo siento que ahorita de los más afectados son los adolescentes, porque están teniendo todo ese ímpetu de la juventud, toda esa energía, toda esa necesidad de expresarse. Están o encerrados en su cuarto o cuando más en un comedor o en una sala haciendo sus cosas de la escuela. Y es natural que por cualquier cosa se alteren. Yo me doy cuenta con mis nietos cuando me ha tocado que estén aquí y se les va el internet, bueno, se ponen furiosos y luego se enojan con los hermanos por cualquier cosa, que no tiene nada que ver con la realidad, que el enojo viene porque se les fue el internet y estaban en plena clase. Entonces así no tienen lugar donde desplazar sus energías y su enojo y lo que sea. Y bueno, en este tiempo de pandemia pues estalla mucho más en casa. Y hay familias que han logrado lidiar con estos conflictos y hay familias en que esto se ha exacerbado de una forma increíble, llegando a mucha violencia. Todos, como tú decías, todos tenemos conflictos, pero también hay conflictos chiquitos y conflictos grandotes. Entonces hay que saber cuál es mi conflicto, con quién es mi conflicto, porque ¿por qué me peleo con mi hermano si el conflicto es con mi mamá? ¿O por qué me peleo con mi hermana si el conflicto es con mi mamá también? O al revés, como sea. ¿O por qué me peleo con mi mamá y el conflicto es con mi hermano? Entonces, ver cuál es el conflicto, ver de dónde viene y ver si se puede hablar. ¿Cuántas veces evitaríamos muchos conflictos si nos diéramos cuenta de esto? Y tal Tenemos vez mil causas para el conflicto. siempre va a haber mil razones para poder enojarnos, molestarnos y lastimar al otro. Pero tenemos nosotros como adultos responsables y jóvenes que estamos acompañando, poner esa conciencia en darnos cuenta, a ver, ¿por qué me estoy peleando? ¿Qué es lo que me está incomodando? ¿Qué es tan importante o estoy exagerando esta situación? ¿En dónde me está afectando? ¿En mi libertad? ¿En mi capacidad de expresión? ¿En mi rendimiento escolar? Y de esa manera puedo yo, como desmenuzar el conflicto y darle la dimensión adecuada de acuerdo a la fuerza o al problema que esté implicando, ¿no? Si es un problema económico, por ejemplo, a ver, ¿vale la pena gritarle a todo el mundo? O quizá mejor hablarlo y decir que lo que existe, que es la verdad, y buscar estrategias para gastar un poco menos. Yo creo que, de esa forma vamos a disminuir mucho los conflictos. Si mi conflicto es por falta de espacio, pues hablarlo,
y ver la manera en que se me puede designar un espacio más amplio para poder atender mis necesidades. O si estoy totalmente aislada. En este momento hemos visto cómo hay dos formas, ¿no?, de enfrentar ese confinamiento. Unos se aíslan totalmente, se encierran y evitan todo tipo de contacto, y los otros que andan como leones enjaulados, dando vueltas por todos lados sin encontrar su espacio. Y eso genera conflictos dentro de la familia. Así es. Fíjate, yo te voy a contar cuáles eran mis conflictos. Parecerán muy bobos, pero a mí me amargaron mucho la vida. Yo soy la mayor de 7 y el que sigue de mí era un hombre, un año más chico que yo. Cuando yo empecé a leer, yo leía todo el día porque fue algo que me fascinó siempre. Y mi hermano llegaba y cogía el plato y me lo ponía arriba del libro. O cogía la servilleta y me tapaba lo que estaba leyendo, o me jalaba el libro, o me lo tiraba. Y entonces yo le decía, mamá, míralo, no le hagas caso y dejará de hacerlo. Bueno, entonces no le hago caso 13, 14, 15 veces. A la 16 le zampo una. Parece mentira, pero cuando eres chiquito y eres un año mayor, pues tienes bastante más fuerza. Y yo no me había dado cuenta que había llegado a ese extremo hasta que una vez sí sentí el impulso de hacer algo más. Y dije, ay, no, Dios mío, acá que estoy llegando. Y entonces hablé con mi papá y le dije, no puedo. A ver qué haces. Te estoy hablando de 7 años. ¿Mm? Mi mamá no me hace caso. Y mi hermano me sigue fastidiando. O le paras el alto, papá, o yo no sé qué va a pasar. Y ya mi papá muy en serio le paró el alto. Pero bueno, ese hermano siguió moliendo toda su vida. Pero yo ya no le daba tanta importancia porque no era tan cercana la molestia. Yo siempre estuve al menos 4 metros separada de él, siempre. Si íbamos a una fiesta, yo guardaba mi distancia. Toda la vida, hasta que él falleció. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo era la única que podía tratar de evitar que hubiera conflicto, porque él era muy de bromas y lo que quieras, pero bromas molestas, y yo no soy nada afecta a ese tipo de relación y de bromas. No me van. Conmigo puedes platicar todo lo que quieras y puedes reírte todo lo que quieras, pero las bromas pesadas no las tolero. Y él sabía muy bien cuál era mi punto débil y lo aprovechaba. Y a mis hermanas no les importaba porque con ellas no se metía. Todo el pleito era conmigo. Entonces, el ambiente era muy desagradable. ¿Por qué? Pues porque esto era de todos los días, de cada comida, de cada cena. Si yo escogía la concha, entonces él llegaba y hacía algo para la concha para que yo no lo pudiera tomar. Y dices, pero qué ganas de fastidiarte la vida, ¿no? Bueno, pues en muchos hogares hay conflictos tan pequeños como ese, pero que se pueden hacer tan grandes y amargar la vida de los habitantes de esa casa. O cuando el adolescente se pelea y pasa y le da un manotazo al niño de 6 años o de 7. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. Y nadie defiende a ese niño y le pone alto, entonces el conflicto se vuelve contra los papás que no hacen su papel de papás. Y entonces al rato es un margallate esa casa en la que no saben resolver los conflictos, no se sientan a hablar y decir, ¿por qué lo haces? Porque no es pídele perdón a tu hermano, que esa es la salida fácil, ¿no? No, no, no. ¿Por qué lo haces? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? Pero pues no tenemos el hábito de hacerlo. Nosotros hemos aprendido muchas cosas en los últimos años y nos han servido tanto que yo muchas veces mis nietos me hablan y me dicen, oye, abuela, ¿podemos ir a verte? Le digo, sí, mi vida, ¿qué te pasa? Ay, necesito que me hagas uno de tus ejercicios. Ándale, vente. Y ya, lo siento conmigo y les hago un ejercicio de enfoque que muchas veces hemos platicado con ustedes lo que es esto, para que ellos sepan qué les está pasando a ellos,
que no me vengan a contar qué pasa en su casa, no me interesa. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo sientes tú en tu cuerpo eso? Y se van tranquilos y felices porque ya descubrieron que la mitad del problema era de ellos, ¿no? Lo que ellos, la manera como reciben la agresión o la burla o el sarcasmo del otro. Qué bueno, Mari, que esa sabiduría que nosotros como adultos tenemos que ir proyectando en los pequeños. No, yo les invito a todos los que nos están escuchando a escribir en el chat sus comentarios. A ver, ¿cuáles eran mis mayores conflictos en mi vida cuando yo era pequeño? ¿Por qué me peleaba o qué me molestaba tanto que salía de mí esa ira, ese coraje contra alguien más? En mi casa, Marie, fíjate que los conflictos eran principalmente entre mi madre y una hermana mayor soltera. Y como mi mamá trabajaba, entonces nos cuidaba mi abuela y ahí estaba mi tía. Ella tenía, ahora lo veo, pues, un problema de neurosis, como de histeria. Y entonces su carácter era siempre estar peleando, gritándole a mi abuela por lo que no le gustaba. Gritaba a mi abuelo por aquello que ella quería que él hiciera. Y como pequeños, yo no tenía esa capacidad de entender qué estaba sucediendo. Y ante la incertidumbre, ante el miedo de gritos, de conflictos entre adultos, yo siempre traté de generar, de no aparentar, de no, como un poco como no existir, para que no esa ira que yo veía en el exterior no se fuera y se volcara conmigo. Y yo como niña, yo no tenía capacidad para resolver ese tipo de conflictos, Pero sí lo resolviste. a mi manera como niña. Ujú. Y cuando crezco me doy cuenta que los conflictos familiares, quiero repetir ese mismo patrón, pero como adulta ya te puedo intervenir en comunicación y de expresar cuánto me molesta un tono de voz alto, cómo me incomoda y me saca de mi equilibrio que alguien hable y no permita que el otro, se defienda, responda ante eso. Entonces, es, darme cuenta de los conflictos en mis edades tempranas para que hoy en mi vida adulta pueda buscar otras soluciones diferentes, ya con más calma. Ese conflicto, por ejemplo, ¿era mío o era entre mi mamá y mi tía? Era entre ellas, era entre abuela y mi tía, no era mío, pero cómo me afectó y cómo, muy probablemente, y es una realidad, cómo siguió repercutiendo en mi solución de conflictos en mi edad adulta. Entonces, Eso es cierto. Que muchos de las formas, no el conflicto en sí, pero las formas de reaccionar se siguen repitiendo. Y bueno, dentro de las cosas, el hacerte invisible, pues es una defensa que ya ahorita como adultos y sabiendo que es una defensa, lo cambias por una comunicación. Pero aún ahora, Perla, ¿cuántas veces tú comunicas de la mejor manera y del otro lado hay oídos sordos? Y de la otra manera no hay ninguna, del otro lado no hay ninguna respuesta. Entonces tienes que tomar otras actitudes. ujú, Ahí depende del balance que tú quieras darle a tu casa, pero sí hay veces en que hay un hijo sumamente difícil o hay un hermano o hay un marido o hay una esposa que son difíciles, que no entienden la comunicación hablada, que no entienden las peticiones de paz y que siguen fastidiando, 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 hasta que no tienes que tomar una decisión drástica. claro. Y ¿Y de ahí cuántos surge. chamacos, adolescentes, recién que van a la universidad, lo que único que quieren es irse de su casa y empiezan noviazgos solo por no estar ahí en los conflictos familiares? Y bueno, pues los resultados no son nada buenos.
¿sí? Y es una invitación a preguntar, ¿no? ¿Qué está atrás de este conflicto? ¿Rivalidad? ¿Poder? ¿Afecto? Envidia, ¿Envidia? ¿Egoísmo? celos. ¿Celos? Pero si yo no me lo cuestiono, voy a seguir reaccionando impulsivamente. Y digo impulsivamente, no necesariamente que sea violencia física. Puedo ser impulsivamente a retraerme, impulsivamente a sufrir en mi autoestima, en una falsa sumisión, en una agresión desorbitada O de furia, autoagresión. de ¿Cuántas criaturas se están autoagrediendo ahora? muchas, Mari. Y bueno, el Entonces, conflicto puede ser de conflictos de pareja y lo tiene que resolver la pareja. Tienen que de veras darse cuenta que hay veces en que se necesita ayuda externa para poder solucionar el conflicto de parejas. Y es importantísimo hacerlo porque no pueden estar volcando sobre sus hijos todos sus conflictos y convertir en un conflicto familiar algo que es un conflicto de pareja. O lo mismo cuando hay algún conflicto con un hijo, lo tienes que aprender a resolver y si necesitas ayuda externa, tener la ayuda externa, pero no hacer que ese conflicto abarque a toda la familia y la fastidie. claro, acuérdate de los conflictos de tipo alimenticio, ¿no? Cuando uno de los miembros tiene problemas de ese tipo, afecta en su obsesión, en su relación a toda la familia, ¿no? Bueno, y tú y yo hemos visto cantidad de familias destrozadas, destruidas por la adicción de alguien. Claro, Y no hay manera de entender. Ahí los papás tienen que ser drásticos en la solución de ese conflicto que les compete a ellos. Ellos tienen que poner la solución, sea cual sea, lo duro que sea, pero para que eso no acabe con toda la familia. hay Si es muchos necesario un internamiento, si es necesario una terapia, lo que sea necesario para evitar que un conflicto de una persona arrase con toda una familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Mari, en las familias de personas que tienen problemas con su manera de beber, cómo los hijos son los más afectados en ese tipo de situaciones, donde la persona con este problema llega de una manera violenta o ya se gastó el dinero o cae en relaciones de infidelidad o genera una serie de problemas familiares simplemente por el consumo, pero es el cambio de conductas que conlleva el consumo, tanto de la persona que está viviendo en ese domicilio como el adicto en sí. Y como bien dices, si yo detecto que ese es el conflicto que está viviéndose en casa, buscar la ayuda pertinente. Hay grupos de autoayuda, hay el Centro de Integración Juvenil con el cual tenemos la oportunidad de colaborar. Hay muchas ayudas que se tiene que recurrir en este caso. No esperar a que suceda, ¿qué? ¿A que se agrave más? Cuando vemos a un chico, a un joven que está totalmente aislado, que ya no convive, que no tiene amigos, bueno, ver qué se puede hacer es un conflicto que hay en la familia. ¿Qué se puede hacer? Buscar los medios, la literatura, ayuda profesional. No podemos cerrar los ojos ante situaciones difíciles. Está, si no en nuestras manos siempre solucionarlo, sí en la cambio de actitudes que yo pueda tener para buscar respuestas diferentes y apoyos diferentes. Así es. Fíjate, yo en mi casa no tenía conflicto con ninguno de mis otros hermanos. No teníamos conflictos con mis papás, la verdad. El único conflicto era con mi hermano, porque yo me daba cuenta que si él alzaba la voz,
Mi mamá se apachurraba y para todo lo demás era muy sabia, pero cuando él gritaba, se acababa el mundo. Entonces, ¿qué hice yo toda mi vida? Aislarme. No me ponía a leer con los demás, cada quien haciendo su tarea. No, yo me iba a mi cuarto, cerraba la puerta para evitar que me molestara. También había muchos conflictos conmigo, la verdad, porque yo tengo un problema de hiperactividad y con eso un problema de atención. Y claro que en la escuela siempre tenía yo malas calificaciones o estaba castigada o me quedaba era un tipo como arresto de quedarme ahí en las tardes en la escuela. ¿Y cómo es esa conducta? em, pues, este trastorno neurológico ocasionaba, en mi familia también cierta, problema, conflicto por no saber, ¿no?, qué va a pasar. Iba a reprobar, iba a reprobar. Y ese era, ¿no?, el temor que tenía mi mamá de que reprobara. Y después ya salía bien, o sea, como que pasaba ese semestre y al siguiente ya me reponía y pero otra vez al siguiente era el temor. Y cómo me sentía yo tan presionada para, lograr ciertas conductas que ni siquiera yo me daba cuenta que era lo que yo hacía, pero sí Claro. generaba inquietud en los demás, y principalmente en los maestros, que yo vivía abuso, de parte de los maestros en su trato, por ese desconocimiento de no saber qué hacer conmigo. Entonces, también darnos cuenta de dónde está el conflicto y Yo me que acuerdo de haber una de mis primeras experiencias como terapeuta. Todavía en aquellas épocas no existía la terapia de juego como tal. Sin embargo, nosotros la usábamos, mis compañeras y yo, en una escuela. Y me mandaron a una niña de 5 años, estaba en kinder, estaba empezando a leer y la niña no hablaba. Y no logra, y la mamá decía, pero sí habla. Pues la niña no hablaba, no abría la boca en la escuela. Total, estuve con ella como unos 4 meses y yo la veía cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Y no sé por qué en una de las ocasiones en el juego apareció como que la niña había estado en el hospital. Y entonces yo le dije que estuviste en el hospital y qué pasó. Y entonces se levanta su uniforme y me enseña que está toda quemada de sus pompis. Y entonces ya empiezo yo a retroalimentarla y ya pregunté a la mamá, y entonces la mamá ya vino, tuvo una cita conmigo y ya me platicó que la había querido lavar una muchacha y la había quemado porque había abierto la llave de la tina caliente y ahí había lavado a la niña y la quemó. Entonces la niña estuvo en el hospital bastante tiempo porque tuvieron que hacerle varias operaciones para que quedara más o menos sana. ujú, Y entonces todo ese trauma que traía la niña era lo que le impedía relacionarse. Estuvo meses en el hospital, sola. Pues claro que cuando estaba con compañeritas no sabía lo que era hija única, no sabía lo que era tener compañeras. Y me di cuenta también de que la niña no veía bien. Y me decía la mamá, pero ¿cómo se dio cuenta? Le dije, pues me di cuenta, porque yo usaba lentes también y de pronto vi ciertos gestos y ciertas cosas al estar jugando, que dije, esta niña está teniendo dificultades para ver. Ya le hicieron sus pruebas y sí, pues era súper miope la criatura. Entonces, todo eso estaba generando un conflicto en la clase, porque imagínate una niña que no te contesta, que parece que no está, que no puede hacer nada del trabajo que le dicen, y la pobre criatura no es más que una víctima de un accidente que la dejó aislada, incomunicada por mucho tiempo. sí. Yo me Nosotros acuerdo que vemos sí me iniciando, afectó mucho. claro, y en su relación con su mamá, con su familia, con sus hermanos. Fíjate, María, que nosotros, y quiero compartirlo con todas las personas que nos escuchan, que estamos iniciando un taller que se llama Sanando las Relaciones Familiares. Y este primer módulo es la relación con mi madre. Es un taller en el cual podemos sanar esa
experiencias de relación con nuestra madre. Es la primera relación que tuvimos. Estuvimos ahí en su vientre 9 meses. Ella nos cuidó, nos alimentó, o no estuvo con nosotros, pero cómo marca en el ser humano esa capacidad para relacionarnos con nosotros. Y este taller es los jueves de 7 a 9 de la noche. Los invitamos con mucho gusto. Ojalá tengan esa inquietud de sanar esa relación importantísima que es mi madre y yo, ¿no? Sí, y luego vamos a ver mi padre y yo, y luego mis hermanos y yo. Claro, Como que sí, es pues una manera de ver qué me pasa a mí en relación a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. No es como que volcar la mirada en ellos y la culpa en ellos, sino en la relación. ¿Cómo me relaciono yo con ellos? De verdad, yo considero que es un curso muy, muy sanador y que te abre los ojos a muchas cosas, pues que no percibimos a simple vista. sí. Y que puede haber habido eventos importantes. Otro evento que es muy importante considerarlo dentro de los conflictos familiares es el abuso intelectual, el abuso físico, el abuso a nivel del género que tengo, soy mujer o soy hombre, el abuso en la manera en que soy tratado. Eso también va a generar conflictos porque necesariamente el abuso genera vergüenza, genera coraje, genera ganas de venganza, genera una rabia interna por pues, haberse aprovechado de uno. Y Y eso claro lo que vas a llevar a tu nueva familia. exactamente. Entonces, Una familia que no tiene nada que ver con aquella que causó tu primera herida. Entonces, si tú no conectas y no tratas de sanar, pues lo de aquí no se va a sanar porque la raíz está en otro lado. sí, cuánta, no sé, en una mamá o un padre controlador, manipulador, chantajista, ¿no? Cuando quizá alguien se conduce de la misma manera, responde el individuo como debió haber respondido con ese coraje, con esa fuerza para poner un límite y no lo hizo. Y cada vez que escucha algo similar, está esa violencia interna para poderse defender de ese gran abuso. Entonces, chequemos si mis conflictos familiares también están hablando de experiencias de abuso en mi familia o en la que estoy, en lo que estoy viviendo, si estoy permitiendo el abuso entre los miembros o yo me he convertido en una persona abusiva o una persona que permite el abuso de los miembros de la familia. Y entonces, con ese pequeña, toma de conciencia, voy a poder actuar en forma sana, poner alto, poner límites, darme cuenta qué es lo que está sucediendo entre los miembros o en mí misma, y fijarme, eh, la gente, ¿no? Tino, tono y tacto. Buscar ese tino, ese tono, ese tacto para hablar las cosas de una manera que no acreciente las heridas, sino al contrario, que busque subsanarlas, aclararlas, comunicarme de una forma sana, dentro de mis sentimientos y dentro de mis emociones, expresarlas. ¿Cómo va a saber la gente que a mí no me gusta X cosas si no lo digo? Así es. No, no puedo esperar que los otros tengan una bola de cristal y sepan que no me gusta. Tengo que buscar maneras adecuadas para decir qué no me gusta o qué me gusta. Y si lo dices y no te hacen caso, pues también tú puedes tomar tus decisiones. Yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela, pues nos reuníamos para hacer resúmenes. Éramos unas nerds, las 5 amigas. Nos juntábamos a comer todos los lunes para trabajar toda la tarde. Y una de ellas tenía unos perritos, pero de esos perritos, pues que
a quien le gustan los perros se te suben y te empiezan a lamer las piernas y cosas por el estilo que a mí me ponía, hasta que un día ya no pude más y le dije, oye, ¿no podríamos mientras estamos aquí, tus perritos estar en otro cuarto? Me dijo, no, es que yo no puedo estar sin mis perritos. Ok, muy bien. Ya tomé mi decisión, pues yo ya no vengo. Cuando es en casa de ella, yo ya no vengo. No voy a hacer más conflicto, no voy a discutir más, pero cuando es en su casa, yo no vengo. Y simplemente no aparecía, no ponía ningún pretexto ni decía nada para que no se causara más conflicto. Simplemente dejaba de ir. Hoy no puedo. ¿Por qué? Porque para mí sí era, me ponía yo realmente muy nerviosa y muy molesta. No podía atender a lo que estábamos, cuál era el sentido de ir. O sea, para ella era más importante sus perritos, que se quede con sus perritos. Ujú. Y cómo el poderlo definir y que me quede a mí claro qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cuáles son mis necesidades, cómo la manera de que yo puedo cubrirlas, me hace que también el otro entienda que no es coraje, no es rabia, no es venganza, no es, no sé, desquite, simplemente es una decisión que tengo el derecho de tomarla, y no hay bronca, ¿no? Tenemos que aprender, yo creo que también eso, María, que podemos diferir en opiniones y no hay problema. Simplemente, lo único que está sucediendo es que pienso de una forma diferente o actúo de una forma diferente. Pero el amor, el respeto, la honestidad sigue persistiendo y eso es muy importante. Y para poder hablar y dialogar con las personas que amamos y bueno, y con las que no amamos y con las que nos encontramos afuera, ¿no? Decir, pues esto así es para mí y punto, no pasa nada, ¿no? Y está Sí, eso bien. es importante, esa libertad de poder reconocer mis limitaciones también. Además de poner límites, conocer mis limitaciones. Yo no recuerdo que hubiera tenido yo conflicto con ninguno de mis otros hermanos. Llevamos una relación muy normalita, lo propio de hermanos, pero no pleitos, no había. Y bueno, pues, con mi hermana, la que seguía de mí, trabajamos juntas frente a frente o lado a lado, 40 años sin ningún conflicto. Y cuando había conflicto, pues los podíamos hablar. Yo recuerdo que una vez precisamente estaba yo diciendo cómo recordaba yo a mi mamá y ella decía, no es cierto, mi mamá no era así. Le dije, entonces estábamos tomando un curso. La Ujú. maestra dijo, bueno, tu mamá no es la misma que la de ella, cada una tiene su mamá y su relación con su mamá, que no es la misma que tiene la hermana o la relación que tiene el hermano. Cada quien tiene una relación diferente. Tú eres una hija diferente para tu mamá que tu hermana. Igual, para ti tu mamá es una, para ella es otra, y es la misma persona, pero las relaciones son diferentes. No te relacionas igual con un hijo hombre que con una hija mujer, aunque los ames igualito. La relación es diferente. Y también, por lo tanto, las diferencias o los conflictos con cada uno de ellos va a ser diferente y vamos a tener que enfrentarlos de forma también diferente. Quizá con alguien puedo ser más brusco, alguien más concreto, alguien más pacífico, pero de todas maneras es nuestra obligación como seres humanos darnos cuenta de esos conflictos y buscar la mejor solución hablando, llegando a negociaciones, expresando lo que está dentro de mi corazón, lo que está dentro de mis pensamientos, de mis creencias, y de esa forma llegar a esa intimidad, a esa sana relación a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Ujú. María, ¿cómo te gustaría concluir este programa?
Bueno, yo para... invitaría a los que pudieran a tomar este curso de sanando las relaciones familiares. Y si no, simplemente empiecen a ser conscientes de por qué hubo este pleito. A ver, ¿quién pichaba? ¿Quién bateaba? ¿Quién cachaba la pelota? Y entonces te das cuenta del juego de tu familia. Todas las familias tienen su juego. Pero cuando tú percibes, dices, no, pues yo ya me cansé de ser el pitcher. Ya me voy a ir a una segunda base. Mi trabajo va a ser muy distinto, pero soy parte del equipo. Y entonces tú puedes buscar en tu casa algo que no cause el conflicto, si tú te das cuenta del juego. Por eso un buen coach, pues ve el juego completo y ve qué papel no le va a dar a uno y no qué papel sí le va a dar al otro para que el juego sea un éxito, ¿no? Sí, Entonces buscar en tu familia cuál es el juego. ¿Quién empieza? ¿Quién le sigue? ¿Quién le hace el juego? Y entonces, si yo era la que empezaba, ya no quiero empezar o ya no quiero seguir. Y se acaba el conflicto. Si uno quiere, el conflicto se acaba. y también significa creatividad, que es un don espiritual, la creatividad. Como que rehacerme de una forma diferente si no quiero el conflicto o qué tipo de conflicto quiero. Porque a veces yo quiero un conflicto para arreglar con algunos puntos. Bueno, pero ¿de qué forma? Entonces, inventarme, recrearme como quiero, pero siempre, siempre buscando un bien mayor, buscando que nadie salgamos perdiendo, sino buscar que entre menos conflicto haya y mayor capacidad de comunicación exista, vamos a ganar ambas partes en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Así es, Perla. Pues yo quiero agradecerte, María, siempre que es un placer platicar contigo, agradecerles a nuestras escuchas que están en este momento conectados y los que van a escucharnos después, que les agradecemos mucho su atenta compañía en estas charlas de YouTube. Agradecerle a nuestro productor Alfredo Martínez por su atención, su cariño y su dedicación para estos programas. Y les pedimos que si les parece bien, puedan suscribirse a este canal, puedan ponerle like si consideran que puedes ayudarnos a unos momentos de reflexión acerca de cómo estoy viviendo esto en casa y agradecerles, agradecerle a ti principalmente, María. Muchas gracias. Igualmente, Perla, gracias a ti. Gracias, Alfredo.